Bien, ahora sí, como de costumbre, los miércoles, en un horario variable, porque su agenda va al ritmo de los conflictos internacionales. Bien, Entonces, es como él quiere venir con la última información, eh, después de un día, porque hoy vamos a hablar de Irán. Buen día, Nacho, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Me estuve enterando, porque la información nos llega por un solo lado, las informaciones internacionales, que son las cadenas noticiosas del poder. Claro. Sí. Pero sin duda. resulta que los iraníes han sido muy inteligentes Ajá. y utilizan señuelos para que los norteamericanos gasten municiones, aviones. Ok, sé dónde vas. Sí, Sí, sí. Pero no hablemos el otro día, porque hoy está muy apretada la agenda No, internacional. sí, pero es histórico igual. A lo largo de los conflictos internacionales, cuando vos sabes que un país va a bombardear tus bases aéreas, por ejemplo, Sí. o tus defensas antiaéreas las va a intentar eliminar en el minuto cero, Sí. se arman fakes, digamos. Se ponen aviones de mentira, se ponen sistemas de mentira, que son como maquetas a tamaño real. Tal ¿ok? cual. No. Y eso obviamente confunde al enemigo. Misiles de madera. Sí, sí, claro. Sí, sí, Cami, claro. Armás un lanzador falso de tal cohete o misil. No. Eso el momento más de mayor uso de ese tipo de cosas fue la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sobre todo los ingleses, cuando estaban preparando el día D, el desembarco en Normandía, armaron todo un ejército de mentira para que los alemanes creyeran que iban a ir por el paso de Calais y después efectivamente fueron por Normandía. El paso de Calais era el paso más corto entre Inglaterra y el Exacto. territorio europeo, Francia. Pero había que esconder el Claro, verdadero lugar. cuando en realidad el movimiento iba por otro lado. Sí, No, sí. me parece espectacular. Pero bueno, sí, no sé si los iraníes lo hicieron. Hay algunos videos que se ven ahora donde, digamos, por el tipo, cómo explota el objetivo. Primero no había material explosivo porque es como que se pulveriza, Claro. o se desarma. Claro. Y además da cuenta de que no eran materiales metálicos, sino posiblemente de madera o materiales débiles, digamos, Claro. de bajo costo. Sí. Pero sí, Terrible. eso los Tremendo. iraníes lo usaron. Me parece muy espectacular, en un contexto, es raro decir espectacular en un contexto de ataque, de guerra, pero bueno, la creatividad en estos contextos Obvio, justamente, claro. ¿no? Mi pregunta tiene que ver porque Estados Unidos ha llegado a un desgaste, porque no solamente que tiene que tener armas para Estados Unidos, le provee armas a la guerra de Rusia y Ucrania, Claro. apoya sistemáticamente a Israel, entonces hay un agotamiento porque después eso tiene un costo económico. Claro. Totalmente. Entonces, si vos, el ejemplo dice que fue un destructor. Ayer lo vi el documental. El destructor fue atacado por 70 drones, lanchas, que en definitiva no iban a hacer nada, pero que hicieron el gasto militar en munición, tiempo, todo, y en realidad el ataque venía por otro lado. Fue brillante. Claro, es Pero una bueno, operación señuelo. Vos mandás armamento de bajo costo, como son los drones. Los drones en general son de muy bajo costo en el Exacto. mundo de la guerra moderna. Obligás al enemigo, en este caso a este buque norteamericano, a usar armamento defensivo, que es mucho más costoso que los drones que tiene que derribar. exacto. Y además distraes la atención de esos sistemas para un ataque principal con otro tipo de armamento mucho más Claro, Sí. pesado. costoso y pesado. Claro, sí. Bien. ¿Y hoy qué nos trajiste, Nacho, para el día de la fecha? Bueno, hoy les comento un poco cómo fue todo el día de ayer, que estuvimos con el tema Thiago Ávila, compañero internacionalista, compañero brasilero, que es parte de la Global Summit Flotilla, que ya estuvo en Gaza el año pasado. Él fue detenido también con un grupo de activistas. Bueno, estuvo Cascote, Sí. compañero de La Plata. La Celeste, compañía, ¿no? Cele Sí. Fierro. Cele Fierro, que también estuvimos ayer con ella ahí en Aeroparque. También había Carlos González, otro capitán. Cascote y Carlos eran dos capitanes argentinos de buques de esa flotilla humanitaria a Gaza, que fue interceptada y que fue, absolutamente desarticulada por el Estado de Israel.
Bueno, Thiago venía ayer a una conferencia de prensa que va a ser en ATE a las 3 de la tarde, a presentar la Global Summit Flotilla que sale el 16 de abril de Barcelona, de España, o Cataluña, depende de quién me escuche para no herir susceptibilidades. Sí. Bueno, él venía un poco a presentarla, venía de Montevideo, él había estado anteayer en el PIT-CNT, en la Central Obrera Uruguaya, presentando la Global Summit Flotilla de América Latina, pensando en Uruguay, venía a Buenos Aires y ya él acá efectivamente partía para Barcelona, Sí. para los preparativos y para ya efectivamente zarpar. Pero bueno, se vio truncada la situación por una definición política del gobierno argentino Qué va. de negarle el ingreso. Eso tenía complejidades porque no era solo ingreso, sino lo querían deportar de nuevo a Uruguay, que era el destino del cual él venía. Y entonces ahí hubo diálogo con sectores de la gestión política del gobierno actual, tanto de los compañeros que OTAN, que está Cere Fierro, y otros compañeros más vinculados quizá hoy al FIT o al FITU, pero también nosotros desde ATE, en nuestro rol de que éramos quienes los recibíamos para la conferencia de prensa y para una serie de actividades, para garantizar que, primero intentar que ingresara efectivamente. Claro. Eso, todos sabemos que fue una decisión política y no iba a ser revisada en el corto plazo por lo menos. Entonces, hablando con la familia de Thiago, estaba también su compañera Lara y su niña, se definió un poco y él también lo pidió, no volver a Uruguay y sí poder hacer su viaje a Barcelona. Ese fue el punto de acuerdo, digamos. Y también la posibilidad de poder ver a su familia, que su familia puede ingresar, no había ningún problema con su hija y su mujer. Al que Claro. detuvieron fue a él. Al que retuvieron fue a él, efectivamente. Qué locura. Insisto, una definición política de un gobierno que está alineado con Estados Unidos, que está alineado con Israel y que en todo caso Thiago Ávila es una cara muy visible, como lo fue Greta Thunberg el año pasado, en torno a la flotilla, más particularmente él en América Latina, porque él es brasilero. Y en ese sentido, una definición, bueno, efectivamente no vas a poder entrar al país. Lo que le dijeron es que él dijo que venía como turista y que no tenía que haber dicho eso, una paparruchada total. Pero Es si secundario. venía igual por un... Obvio, es súper... Sí, venía una actividad pública, eso es el vericueto legal que usa Migraciones. Para justificar su retención. El no ingreso, tal cual. Sí. ¿Y él y dónde? O sea, no ingresó finalmente a No, Argentina. él no ingresó, estuvo varias horas en Aeroparque, estuvo acompañado, pudo ver a su compañera, a su niña, y después ayer a la noche lo trasladaron a Ezeiza, donde él pudo hacer ya la salida migratoria, digamos, que igual era un paso formal, porque nunca ingresó al país, eso también hay que saberlo, nunca lo dejaron ingresar al país. Claro. Y ya poder esperar en sala de espera el vuelo de hoy. Hoy a las 11 se fue a Barcelona. Qué locura. O sea que le salió lo que ellos quisieron. Sí. Voy a decir esto, él nunca estuvo a la OSA, nunca estuvo retenido por la policía, el traslado se hizo en un vehículo de la aerolínea, o sea, no, también lo quiero decir, no es Sí. no es que a él lo aislaron, siempre tuvo seguridad en sus manos, en su poder. Pero bien. bueno, pero fue una decisión política tajante. Él venía a una actividad efectivamente pro-Palestina, pro-Gaza, de solidaridad, de un esquema súper pacífico, de llevar en barcos la solidaridad a un pueblo que está luchando por su subsistencia. Y la definición del gobierno, insisto, alineado con Estados Unidos y con Israel, fue que no sucediera. ¿Sabés qué, Nacho? Vos contando esto de la situación de Thiago, Sí. esta semana se hizo noticia que una sobreviviente de la ESMA, no sé si lo vieron, suele viajar para Estados Unidos porque tiene la hija del marido allá y no la dejaron volar, no la dejaron ingresar a Sí, Estados Unidos. Vi el caso, Silvia, no va a salir el nombre. Sí. El apellido no va a salir. Pero sí, lo vi. Yo creo que es una nueva etapa en torno a las relaciones internacionales, donde Tal hay cual. un mundo en conflicto, digamos, y los estados, particularmente de las potencias, vamos a decir, imperiales, porque en el caso de Estados Unidos es una potencia imperial sin duda, hoy por hoy,
van a empezar a tomar definiciones de este tipo, con ciudadanos de a pie que no representan ninguna amenaza en términos reales, Claro. sea por temas hasta personales, Sí. familiares. Debe estar en Eh, algunas listas de que saltan. Digamos, yo entiendo que si a muchos de los que nos toca viajar por razones sindicales, políticas, derechos humanos y demás, nos quisieran no dejar ingresar a cada país al que vamos, la información existe, es pública. La mayoría de esas personas hace política por sus redes sociales, sale en medios públicos más o menos relevantes de sus países o de países hermanos o de otro continente incluso. Por ende, si hubiera una definición de ese tipo, es muy fácil de aplicar, digamos. Porque además hoy el control que implica un pasaporte en tus manos, el pasaporte es electrónico, tiene un chip como tiene nuestro celular, digamos. Funciona 24 horas por 7. Más o menos. Es terrible. No es rastreable todo el tiempo porque no está activo electrónicamente todo el tiempo, pero lo escanean en un lugar y ya saben dónde está, digamos. Claro. Eso deja un rastro. Claro. Por ende, es preocupante lo que pasó con la compañera, es preocupante lo que pasó con Tiago. Tiago además venía de hace 3 días de ser retenido 6 horas en el aeropuerto de Panamá, cuando volvía de haber integrado la flota de convoy que fue de México a Cuba. Lo dejan retenido y bueno, ella había estado detenido por el Estado de Israel cuando fue la flotilla el año pasado. Claro. ¿Vos cuántos países nos podés ir? Ya estamos haciendo la lista. Por ahora no tengo ningún país donde me no pueda parece ir. todo rojo. Sí, seguramente lo tendrán a eso. No moleste, señor. Pero no, el único lugar donde me preguntaron seriamente a qué iba fue la última vez que estuve en Lima, Perú. Es un gobierno, bueno, sigue siendo todavía el gobierno ya no de Dina Boluarte, pero un gobierno no democrático porque es un gobierno que asaltó el poder y derrocó al presidente legítimo que era Castillo. El maestro. Y yo había estado con el Tano en 2023, después del golpe, que fue en diciembre de 2022, y ahí tuvimos una gira importante un par de días. Porque todo el tiempo estaban buscando a la delegación argentina de Estado de Derechos Humanos, nosotros éramos parte de esa delegación, y yo entiendo que eso ha dejado una nota al pie de mi ingreso a Perú. Por eso las 2 veces que volví después siempre hubo preguntas: ¿de a qué venís? Yo siempre voy a reuniones sindicales, no tengo mucho que ocultar, digamos. Además voy y vuelvo en 3-4 días, no son estancias muy largas, pero sí es un país que quiero mucho, además, que tengo amigos, pero bueno, siempre me pasó que... Y es una persona de no gastar, Nacho, ¿viste? Entonces, claro, no va a venir con algún bagullo, con algo que... No, serio, chicos, no va a pasar. No, pero viste que te va, traete unos ponchos, traete unos... Lejos del consumismo, Nacho. Puedo traer un café muy rico de Perú, puedo traer chocolates de Perú, pero es no, cierto. Algo regional del lugar. Claro, algo propio del país. Me parece bien. No, es terrible lo de ambos casos que mencionaste acá, porque además Silvia cuenta, ¿no? Cuenta que la agarraron y le dijeron: ¿vos sos Silvia y su apellido? Sí, efectivamente, fue lo que leí, terrible. No podés volar. ¿Pero por qué? No podés volar. Claro. No hubo justificación de por qué ella no podía ingresar a Estados Unidos. Y lo loco es eso, ¿no? Ya sabemos el trasfondo, ¿no? Porque justamente en Argentina sucede lo mismo. En Israel dijiste que a Tiago lo habían detenido. Sí, claro, hay una triangulación de estos países en Silvia esta medida. Laveirú, ahí está. Ahí está el apellido. Pero además convengamos que todas las alertas que han quedado por años y años de opresión no se han levantado, se guardan, se esconden, se usan más, se usan menos, digamos, depende del gobierno que esté. Además, insisto, en un mundo interconectado donde los sistemas migratorios son globales, una marca, digamos, aunque no te deje nada en el pasaporte o en tu documento, son notas que van quedando y que los gobiernos registran y que a la hora hipotéticamente, ¿no? Poner que te sale un trabajo en otro país y vos tenés que completar requerimientos migratorios y demás. Bueno, siempre hay preguntas sobre esas cosas. O sea, es complejo el tema de ese tipo de acciones, de impedir o de invitar a retirarse, digamos. O sea, ¿Cómo está la encrucijada de Trump? De Trump e Irán. Se quiere ir y no lo dejan, ¿no? Sí, ya anoche lo dijo, ayer lo dijo, que él entiende que
de acá a un par de semanas va a estar, se va a resolver la crisis en el Golfo, en el estrecho de Hormuz, que va a haber una flotilla internacional, no dijo internacional, pero dijo va a haber una flotilla de diversos países que se va a hacer cargo del libre tránsito en el estrecho. Los que están ahora se puede hablar, dice, por los líderes iraníes. Sorprendente. Pero igual no sorprende tanto porque él dice lo mismo de Desi Rodríguez. Claro. Eliminado, digamos, el actor principal, que es Maduro en Venezuela. Te construyó el malo. Claro. Ahora, bueno, esto se puede hablar, son personas. Sí. Es todo mentira, digamos. En todo caso, es para justificar una acción que tiene que tomar Estados Unidos como la potencia principal en esa región en términos militares. Israel no quiere salir del conflicto, va a seguir apretando, está apretando en el Líbano, sigue bombardeando en Irán. No tiene intenciones que el conflicto termine, pero lo va a seguir incluso si Estados Unidos lo termina. Claro. Bueno. Ahí hay un desacuerdo entre ellos. Por lo menos eso es lo que por ahora podemos inferir de lo que viene pasando y de las declaraciones de uno y otro gobierno. Estados Unidos empieza a tener un costo social muy fuerte hacia adentro. Trump viene perdiendo elecciones y además tiene la de medio término ahora a fin de año. Entonces, él tiene que construir un escenario favorable a hacia adentro. Entonces, un conflicto donde el precio del petróleo se está yendo para arriba, donde estás usando las reservas estratégicas del mismo país, de Estados Unidos mismo, que son para este tipo de conflictos, bueno, no le sirve para nada. Efectivamente, no es un escenario favorable para él. Los socios europeos ya dijeron que no. Hace 2 días y ayer España y Francia dijeron que no al sobrevuelo de aviones norteamericanos para llevar armamento a Medio Oriente. Los estados del Golfo no quieren saber nada con involucrarse activamente en la guerra. No van a hacer nada en contra de Estados Unidos ni de que use las bases, pero tampoco solo. Van a hacer nada en contra de Irán, digamos. Bien. O sea, porque vos te quedás ahí, digamos. Son países que son vecinos, que comparten hasta identidades históricas, no centralmente, pero algunos, sobre todo de Qatar y de Bahrein, tienen algunas cuestiones más vinculares en términos históricos, que complejizan que vos sostengas una guerra que ya tiene más de un mes, en la cual los objetivos militares se cumplieron en parte, pero el objetivo político central, que era que el régimen de Irán entrara en crisis y hubiera un desmembramiento, un enfrentamiento interno, no sucedió nada de eso. Al contrario, parece que la sociedad iraní está más cohesionada en base a la agresión de Estados Unidos y Israel. Lo operaron el conflicto con internet y no alcanzó. No, claro, bueno, sí, indudablemente. O sea que las elecciones de medio término ya serían un primer termómetro para la presidencia de Trump. Van a ser un termómetro y todo indicaría que Trump no tiene las de ganar, o por lo menos el espacio Trump en el Partido Republicano. Porque hay una situación social en Estados Unidos que es, podríamos decir que tiene similitudes a la nuestra tiene similitudes a la de ellos, en términos de el Make America Great Again, el MAGA, no funciona en términos de inclusión social, sí funciona en términos de revitalizar a un sector de la burguesía norteamericana, gran capital, pero van contra los trabajadores, digamos. Entonces, eso, los demócratas, una renovación demócrata muy importante, donde está... que viene de Bernie Sanders, pero Bernie Sanders tiene 150 años ahora. Sí. Pero, el alcalde de Nueva York, él es una expresión de ese sector, viene teniendo mucha vitalidad ahora, recupera un montón de luchas históricas del pueblo norteamericano. De la población afro, de la población latina, de las diversidades, algo que obviamente Trump lo horroriza y a su espacio político también. Pero bueno, que empieza a ser una agenda, y también es una agenda, la agenda de los trabajadores y trabajadoras. Claro. El movimiento sindical norteamericano en los últimos 20 años, sobre todo al calor de Obama, se revitalizó, se renovó, y es un movimiento obrero que hay que ser mucho más de cerca, porque históricamente era un movimiento obrero pro gobierno. Claro. Entre un montón de derechos históricos en los últimos 50 años como corte histórico, pero que hoy empieza a reclamar de nuevo por sus derechos y que es un actor interesante en la renovación política del país. Bien. Bueno,
No te voy a decir feliz Pascua, sos más ateo vos que Vamos a compartir agnóstico. Vamos a compartir unos chocolates. Claro, para Pascua, pero sin comés, duda. comés. No va a ser mi caso Comés la misa de Pascua y nada. No, pues, no lo veo a Nacho ahí con la toga ahí. No, pero cuando volvamos, tenemos los escenarios que preanuncian el tiempo que va a venir, Obvio. porque está muy atado el gobierno nacional a la situación de las elecciones y el cambio de poder en Bueno, Estados sí, Unidos. está. Suena el adelantamiento. Oh. Eso es lo que está sonando en Argentina. Adelantarlas a mayo a las elecciones presidenciales del año que viene sería un hito complejo para nuestros 42 años de democracia. Ya hubo una 43 vez, años. por renuncia, ¿no? Que fue la de Menem. Caro, pero una. La de, Descalabro total. Sí, fue un descalabro. Claro. Descalabro total. Bueno, usted era muy joven. Excelente, Ni Nacho. estaba. Ya te hablamos de eso, porque Dale. va a ser el termómetro, porque además involucra, porque tenemos elecciones en CTA, elecciones Sí, claro. gremiales Se viene fuertes. todo el escenario electoral de la central. Dale, muchas gracias, Gracias, Nacho. chicos. Gracias. Gracias, Ya Nacho. está Juan Cruz. Vos sabés que la noticia del